Estamos con el médico José Millán Oñate, él es internista e infectólogo, además presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Oñate, ¿qué es el coronavirus? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Armando, gracias por esta cordial invitación y a tu amable audiencia un cordial saludo. Los coronavirus son un grupo de virus especiales que hacen parte de una gran familia que son los ARNA virus. Son virus que principalmente en el ser humano hemos tenido mucho tiempo contacto con ellos y causan el resfriado común y causan infecciones en animales, sobre todo gastrointestinales. ¿Es mortal el coronavirus? Lo que sucede con respecto a este tipo de virus es que nosotros no tenemos contacto previamente con ellos y entonces cuando nos exponemos a una nueva cepa viral, el cuerpo humano no alcanza a desarrollar la suficiente protección y por esto lo que se ha observado es que cuando estos coronavirus llegan a tener contacto con la población humana y a causar enfermedad, su tasa de ataque es muy alta y la mortalidad es elevada. ¿Qué está pasando en Asia exactamente? Se ha especulado mucho sobre la forma de alimentarse, o sea, ¿por qué pudo generarse la emergencia que hoy en día los tiene a ellos así? Este brote del coronavirus actual se puede sumar y resumir a otros brotes que hemos tenido de coronavirus. Recuerdo perfectamente cuando hace una década aproximadamente tuvimos el SARS, luego vino el MERS, que es un virus que básicamente se limitó al Oriente Medio, que también hacen parte de este tipo de coronavirus. Lo que conocemos hasta el momento es que estos virus están en los animales y que por el contacto estrecho con algunos animales como los camellos, en el caso del MERS, como los cerdos, pueden generar infecciones en los animales y con el contacto estrecho con el ser humano pueden diseminarse. Algunos de estos virus tienen una capacidad de adaptarse y de poder ocasionar infección en el ser humano y además se pueden transmitir en algunas situaciones entre nosotros los seres humanos. Entre nosotros los seres humanos, ¿qué tan contagioso es? ¿Cómo se puede transmitir? Lo que conocemos de este tipo de virus es que es altamente contagioso. Si bien es cierto, es difícil demostrar que existe una transmisión persona a persona en el coronavirus actual que está reportándose en China y en algunos países del Oriente, lo que se supone, y esas son las grandes hipótesis hasta el momento, es que existe un alto riesgo de una transmisión persona a persona, así que son virus altamente contagiosos. Hemos visto titular en diferentes medios de comunicación de varios países cuando llega alguien con tapaboca de Asia, por lo general pues se extreman las medidas de prevención y control. ¿Se debe hacer de esa manera o es un poco exagerado? Nosotros lo que pensamos es que no podemos rotular o discriminar a las personas por su origen étnico y que puedan ellas ser portadoras de este tipo de virus. Si bien es cierto, muchos pacientes, no solamente asiáticos, sino también nuestros pacientes aquí en Cali, en la consulta, tienen protección, usan algún tipo de protección en su vía aérea con mascarillas, precisamente para evitar no solamente el contagio de ellos hacia otras personas, sino que el medio ambiente como tal, la polución, la contaminación les pueda afectar sus pulmones por alguna condición especial. Es indudable que en el momento actual la Organización Mundial de la Salud y las autoridades regulatorias sanitarias a nivel mundial más importantes, como el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, han recomendado que las personas que han tenido algún tipo de contacto, han visitado estas zonas donde se encuentra el coronavirus, se tenga una especie de cuarentena, eviten salir de las ciudades y si por alguna razón tienen que salir, informen en esa otra ciudad o en el otro país si tienen algún tipo de síntomas para que puedan ser abordados desde el punto de vista médico de la mejor manera. ¿Podría convertirse esto en una bola de nieve y ser una emergencia mundial? Lo que sabemos es que tiene un alto potencial para convertirse en una emergencia mundial. Es un virus que tiene un impacto importante en la salud porque su fácil diseminación, su tasa de ataque, la mortalidad que ocasiona. Entonces de allí a la concientización que hacen las autoridades sanitarias para que entre todos, comunidad, el cuerpo médico, la parte de investigación en medicina puedan hacer una especie de cerco a estos virus, puedan contenerse los virus y eviten la propagación hacia toda la humanidad. La ciencia, ¿cuánto puede demorarse en encontrar algo para combatir ese virus?
Es muy difícil la pregunta porque los virus comparten esto de que tienen mutaciones y a veces no es tan fácil desarrollar especies de vacunas o de tratamientos efectivos. De todas formas, recordemos que el virus del ébola, por ejemplo, que causa una fiebre hemorrágica, esa no está en Asia, esa está en el continente africano. Nosotros todos vimos los titulares, vimos las fotos del virus del ébola y pudimos observar la mortalidad que ocasionaba. Hoy en día ya hay una vacuna disponible para el ébola, que falta la última aprobación. Entonces dependerá también el desarrollo de una vacuna o de un tratamiento, las características del virus, de su capacidad de mutación, de cómo es la respuesta inmunológica. Es decir, nos falta conocer un poco más estos virus para poder realizar medidas de prevención un poco más efectivas y tratamientos adecuados. Pero la ciencia médica, cuando logra unir muchos esfuerzos en una forma multilateral, suelen generar unas respuestas muy rápidas para el control de estas epidemias. ¿Nos preocupamos en Colombia? Nosotros nos tenemos que preocupar porque tenemos problemas que son del día a día nuestro, como ya lo observaron ustedes, que existe una declaratoria de alerta amarilla en la ciudad por el incremento en los casos de dengue. También tenemos incremento de los casos de infecciones respiratorias por el virus de la influenza, que no tiene nada que ver con este virus, aunque comparten la vía de transmisión a través de las gotas de saliva, de las gotas respiratorias, del toser, estar en contacto con las personas. Los síntomas inclusive son parecidos. Nos tenemos más bien que tener en cuenta que esto es más prevalente, que es más frecuente en nuestro medio, pero evidentemente necesitamos que todo el país, y en esto van las autoridades migratorias, los controles que hacemos en los diferentes puertos, estemos muy pendientes no solamente de este coronavirus, sino de otras infecciones o virus que pueden estar en otros lugares del mundo. Entonces siempre debemos tener las medidas de control sanitario funcionante en nuestro país para disminuir el riesgo de que este tipo de infecciones se introduzcan en nuestro territorio. A muchas personas les parece exagerado, pero el uso del tapaboca, por ejemplo, en clínicas, en lugares donde hay muchas personas, en centros comerciales, es importante en una época como esta. Claro que sí, en especial para aquellas personas que no tienen un estado de vacunación o personas que se resisten a vacunarse. De hecho, aquí le hago una cordial invitación a que todos verifiquen con sus médicos, con su personal de salud, que tengan a la mano la necesidad de vacunarse contra la influenza. También porque son personas, algunas tienen bajas las defensas y pueden tener con mayor riesgo de infecciones. Pero indudablemente el uso de mascarilla, la higiene de la tos, el toser, pero usar, digámoslo así, toser por debajo del codo, disminuir que las secreciones respiratorias que usted tenga y cuando produce una tos efectiva queden esparcidas en el aire o queden esparcidas de pronto en la mesa de trabajo, va a disminuir el riesgo de que otras personas se infecten. La mascarilla es un factor adicional que agrega, que incrementa todo esto, son medidas para disminuir el riesgo de infecciones por virus respiratorios. Si uno tiene virus, váyase a trabajar con tapabocas, es la invitación. Es lo mejor para proteger la vida además y la salud de los demás. Sí, en las fases iniciales de las infecciones virales existe una alta cantidad de virus en el cuerpo, por eso de una manera fácil. Y en ese momento, cuando la persona tiene tos o a través de la salida, produce grandes cantidades de virus y es más contagioso. Entonces, sobre todo en esos primeros días se recomienda reposo. Ya habrá que evaluar cada caso en forma individual, cada paciente en forma individual. Algunas profesiones definitivamente no podrán ir a trabajar durante esos primeros días, depende del oficio que realicen. Otras personas, de acuerdo a los síntomas que tengan asociados a la presencia de fiebre, malestar, que no puedan comer, diarreas, entre otros síntomas, tendrán que evitar ir al trabajo precisamente para recuperarse de una manera más pronta. Pero la pregunta concisa es que sí se recomienda, mientras tenga secreciones respiratorias, todos por lo menos utilizar una mascarilla, el higiene de manos, el lavado de manos con agua y jabón, utilizar alcohol glicerinado, cuando tosas no utilizar tus manos y dar las palmas de las manos para otras personas, sino toser en el codo o con un pañuelo, con una toallita húmeda, etcétera, que disminuya así el riesgo de que puedas transmitir y dejar el virus allí en suspensión en el medio ambiente, evitando el contagio de otras personas.
Bueno, hablamos sobre el coronavirus y terminamos hablando del tema de la influenza, la gripa, que por estos días está bastante abundante, y las recomendaciones que hace el médico José Millán Oñate. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ok, Armando, a ti, a toda tu amable audiencia, un cordial saludo y bueno, mil gracias por la invitación y estaremos pendientes a todas estas noticias sobre este coronavirus y sobre otras infecciones o eventos en salud que tienen un importante impacto en nuestra comunidad. Gracias.